Shalom, bendiciones, Yahweh te bendiga. Estamos de Argentina, Buenos Aires conectados, Ministerio La Senda Antigua, Luz a las Naciones. Ya estamos con otro mensaje, Shabbat Shalom para todos, buen reposo. Y vamos a iniciar el mensaje de hoy, un mensaje que el Padre va a estar hablando, ministrando, espero que sea de bendición. Así que vamos a hacer una oración al Padre para que este mensaje sea un mensaje que venga de Él, que venga de su Espíritu, de su palabra, que pueda ser de bendición para tu vida, para tu corazón, así como lo fue en mi vida, porque es un mensaje que el Padre me dio hace ya varios años atrás y que me ayudó mucho a salir adelante. Así que espero que este mensaje pueda ser de bendición para tu vida. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en este ministerio. Gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de cada uno de aquellos que están iniciando la senda antigua, están iniciando tu palabra, tu verdad, tu Torá. Te pido que este mensaje pueda ser un mensaje de bendición para todo aquel que lo escuche y que pueda llegar al alma y pueda llegar al corazón. En el nombre de tu Hijo amado yo te doy gracias. Amén. Bienvenidos entonces, hermanos, que Yahweh les bendiga. Estamos ya conectados a través de las redes. Damos gracias al Padre entonces por este día de reposo. Y vamos a tener un mensaje muy bueno hoy, un mensaje que va a llegar al alma, al corazón. Y el título de este mensaje es El sustento de Yahweh. Así se llama el mensaje de hoy, el sustento de Yahweh. Y saben que la palabra sustento en el hebreo significa parnasá. Parnasá significa sustento, provisión o alimento. Y cuando hablamos del sustento de Yahweh, hablamos de que Él nos sustenta, nos provee cuando nosotros estamos pasando necesidades. Todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a pasar diferentes tipos de necesidades, porque así es la vida del ser humano. Vos tenés necesidades, yo tengo necesidades, el ser humano en sí tiene necesidades básicas o necesidades que son importantes. Entonces muchas veces en nuestro caminar, cuando Él nos llama a su camino, a la senda antigua, cuando Él nos llama a la luz, muchas veces pasamos situaciones difíciles en nuestra vida, donde nos quedamos sin trabajo, donde nos viene una enfermedad, donde pasamos un divorcio, donde pasamos una falta de trabajo, nos quedamos sin trabajo, pasamos diferentes situaciones que muchas veces decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora para dónde voy? Y muchas veces nosotros tenemos que entender de que hay cosas que a veces Yahweh, el Padre, permite para moldearnos, para trabajarnos, para poder sacar en sí mejor dentro nuestro. Es decir, que todas las pruebas, las necesidades, todos los desiertos que muchas veces pasamos es para perfeccionarnos, para hacernos aún más fuertes y para hacernos mejor. Nadie quiere pasar por los desiertos, nadie quiere pasar por los procesos, nadie quiere pasar por situaciones difíciles. Yo sé que vos no querés, yo no quiero tampoco, pero a veces son necesarios. Lo que sucede es que cuando hablamos del sustento de Yahweh, cuando hablamos de la parnasá de Yahweh, estamos hablando de que muchas veces ese sustento viene cuando estamos caminando por un desierto. En alguna área de nuestras vidas quizás estamos pasando un desierto y ahí es donde viene la provisión y Él viene a suplir esa necesidad que nosotros estamos pasando. Todos vamos a pasar por un desierto, todos vamos a pasar necesidades, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en el Padre. Nosotros tenemos que aprender a esperar en el Padre. ¿Por qué? Porque Él nos va a sustentar en medio del desierto. Porque se lo prometió a su pueblo, se lo prometió a Josué, yo estaré contigo donde vayas, se lo dijo a Moisés, a muchos de sus siervos les prometió que él iba a estar en medio de la necesidad, en medio de el desierto. Ahora, no se trata
de lo que nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces si estamos enfermos, o muchas veces perdemos un trabajo, o muchas veces estamos pasando un problema, entonces nosotros decimos, esto lo resuelvo yo, esto busco la manera de resolverlo, y a veces Yahweh permite que nosotros aprendamos a vivir bajo la parnasá, bajo el sustento y la provisión de Él. ¿Para qué? Para valorar lo que tenemos. Muchas veces pasa eso. Para dar gracias por lo que tenemos, porque muchas veces pasa eso también. Muchas personas que son en sí hijos de Yahweh, tienen su trabajo, estudian, tienen su trabajo, su familia, tienen su dinero, tienen sus cosas, y muchas veces se aferran a lo que tienen, y a Yahweh no le agrada eso. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos, aún nuestra familia, es de Él. Y nunca podemos aferrarnos de esas cosas porque Yahweh no quiere eso. No quiere que nos aferremos a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son pasajeras. Pero sí Él quiere que podamos aprender a ponerlo siempre en primer lugar. Y a veces nos lleva en sí por un camino de desierto, y Él nos lleva a pasar el camino por la parnasá, por el sustento de Yahweh. Es decir, que dependemos de Él. Aunque vos hagas lo que hagas, aunque vos te muevas, aunque vos busques en medio de un desierto una isla llena de agua, aunque busques una roca que haya agua, aunque busques un árbol que tenga fruta para comer, si Yahweh no lo permite, no va a suceder. ¿Por qué? Porque Él te quiere dar una lección, Él te quiere mostrar algo a través de ese desierto, te quiere dar una lección, una enseñanza. Entonces Él te va a llevar por el camino de la parnasá, por el camino del sustento de Yahweh. Aunque hagamos lo que hagamos, aunque busquemos recursos, no se trata de lo que nosotros hagamos, sino lo que Él permite en nosotros. Porque Él va a sustentarnos en medio del desierto. Él nos va a dar esa agua que nosotros necesitamos en medio de esa necesidad, en medio de ese desierto. Esa sanidad en medio de esa enfermedad, ese trabajo en medio de la escasez, ese en sí milagro que nosotros necesitamos en medio de un desierto, ahí es donde Él lo va a hacer. Muchos cometen el error de decir, más trabajo, más gano dinero, más voy a estar mejor, más voy a salir de las deudas, más voy a poder salir adelante y mis hijos van a estar mejor. Eso es un gran error. ¿Por qué? Porque la bendición no viene a través de que tenga 1, 2, 3 trabajos. No viene de que tengas mucho dinero. La bendición viene cuando Yahweh te está respaldando de todo lo que haces. Aunque hagas mínimo, ese mínimo, ese recurso que estás teniendo, el Padre va a hacer que se multiplique y te dure y dé fruto. El hombre bajo pecado nunca alcanzará lo que realmente desea, porque el pecado destruye, el pecado rompe, el pecado corrompe y lleva a perder toda la persona cuando uno empieza a darle lugar a cosas que no tiene que darle lugar. Tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, aunque sea poco. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acostumbrados a tener dinero, familia, trabajo, a suplir todas las necesidades y le damos gracias a Yahweh. Pero cuando viene el desierto en nuestras vidas, cuando viene la prueba, cuando la plata no alcanza, cuando las deudas vienen y no hay dinero, ahí es donde Yahweh nos lleva por el camino de la parnasá y ahí es donde nosotros no queremos estar, porque no estamos acostumbrados. Muchas personas van en su carro, van en su auto y ven a gente pidiendo comida, pidiendo dinero y uno dice, esta persona, porque hay gente que piensa así, que vaya a trabajar, que vaya a hacer esto. Vos no tenés idea de lo que puede pasar, porque de acá, en ese día, a un mes, a un año, vos quizás podés estar así o aún peor. Por eso nosotros no nos tenemos que olvidar de donde Yahweh nos sacó. Aunque Yahweh te levante bien alto, que Yahweh te provea, te bendiga y te lleve hasta niveles muy altos, nunca nos tenemos que olvidar de donde Yahweh nos sacó. Nunca. Lo mismo pasa en el plano espiritual. Si Yahweh te usa con dones,
te usa con revelación, con sabiduría, te usa con el poder del Espíritu de Yahweh. Nunca te tenés que olvidar que sos un vaso, porque todo lo que hace Yahweh es a través de su Espíritu. Y muchos se olvidan de eso. Cuando nosotros aprendemos a vivir bajo la parnasá de Yahweh, bajo el sustento y la provisión de Yahweh, nosotros valoramos y agradecemos todo lo que tenemos. ¿Cuánto hace que nos agradeces un plato de comida al Padre? Aunque sea algo mínimo. ¿Cuánto hace que no agradeces que respirás, que vivís, que tenés una hermosa mujer, un hermoso esposo, hijos, familia? Y muchas veces alguien lo valora cuando lo pierde. Alguien lo valora cuando no lo tiene, o lo tenía y no lo tiene más, o nunca lo obtuvo. La parnasá de Yahweh nos lleva por un camino de poder valorar aún las pequeñeces. Si vos estarías en un desierto hoy, vamos a dar un ejemplo, en Arabia, y te estás muriendo de sed y encontrás una botella con agua sucia, con agua que está estancada hace rato, ¿no la tomarías? Cuando hay necesidad, a un agua podrida tomás. A un agua podrida tomaríamos. ¿Por qué? Porque cuando hay necesidad es donde valoramos. Y la parnasá de Yahweh nos lleva por ese camino. Es la provisión. Por este mensaje el Padre me lo dio hace 4 años atrás. Y yo estaba en un pleno desierto en mi vida, físico, no espiritual, pero físico. Y el Padre me hablaba, parnasá, me decía. Parnasá, parnasá, parnasá. Yo no sabía lo que era la parnasá. No sabía lo que significaba parnasá. Entonces empecé a investigar por internet. Y era una palabra en el hebreo que significa sustento y provisión de Yahweh. Hay muchas personas que valoran lo que tienen cuando lo pierden. Muchos miran lo que otros tienen y desean y codician lo que otros tienen y no valoran y no agradecen lo que tienen. Cuando valoramos y cuidamos lo que tenemos, somos felices, no necesitamos más nada. Porque la felicidad está en pequeñeces. La felicidad son momentos de nuestra vida. La felicidad es compartir con nuestros seres queridos momentos inolvidables. Eso es la felicidad. La felicidad no es tener dinero, no tener fama, no tener cosas materiales. La felicidad no está en tener mucho o tener abundancia, sino valorar y agradecer lo poco que tenemos que el Padre nos da. Proverbios 10:22 dice Salomón, la bendición de Yahweh no añade tristeza. Si Yahweh te bendice, esa bendición siempre va a traer una alegría, una felicidad. Nunca va a traer una tristeza. Ahora, muchas veces el Padre va a vivir que vivamos situaciones difíciles donde nos va a traer tristeza, donde nos va a traer amargura, pero Él va a actuar con parnasá, con provisión, con sustento. ¿Por qué? Porque Él lo hace para enseñarnos. Él lo hace para que crezcamos. Él lo hace para que nosotros maduremos. Porque a veces uno vive la vida y le empieza a pasar problemas o desiertos o necesidades y uno dice, bueno, ¿qué hice? ¿Dónde pequé? ¿Qué hice mal? Pero a veces Él permite para que nosotros podamos crecer, madurar y valorar las pequeñeces que podamos llegar a tener. El sustento de Yahweh nos hace depender de Él, no del hombre, no de un esposo, no de una esposa, no de hijos, no de la familia, no de un banco, no de una cuenta, de un trabajo. Nos hace depender de Él. Y yo durante muchos años en mi vida me he encontrado con muchas personas que te dicen, no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo, a mi espalda. Sí, pero ese esfuerzo, esa espalda, esa salud, esa energía te la da Yahweh. Y hay gente que no valora eso, que no agradece a Yahweh. Hay gente que es una mala agradecida. Y tenemos que entender que todo depende de Él. Por eso Yahweh nos hablaba y ministraba hace semanas atrás. Todo es tuyo. Toma todo de mí, porque todo lo que tengo es tuyo. Y tenemos que entender
que cuando viene el sustento de Yahweh en medio de la necesidad, tenemos que aprender que nosotros dependemos de Él. Él quiere que confiemos en Él. Él quiere que nosotros esperemos en Él, que Él nos provea, que Él le abra puertas, que Él nos bendiga y no buscar al hombre. No te inclines al hombre, no busques el favor de un hombre, de una mujer, busca el favor de Yahweh, porque el que bendice es Yahweh, el que abre puertas es Yahweh, el que cierra es Yahweh. Y cuando hay desierto y cuando hay necesidad, Yahweh viene con su Parnasá. Filipenses 4:19 dice Pablo, mi Padre proveerá Parnasá, proveerá de todas mis necesidades. Y Pablo hablaba sabiduría acá. Mi Padre proveerá Parnasá de todas mis necesidades. Tu Padre sabe qué necesidad estás pasando. Él sabe el desierto que estás viviendo. Él sabe cosas que quizás ni tu familia sabe, ni tus seres queridos. Él sabe tus necesidades. Él sabe lo que estás pasando. Y Él te dice, si vos confías en mí, si vos esperás en mí, si vos dejás que mi Parnasá llegue, yo voy a abrir puerta y yo voy a bendecirte, dice Yahweh. Y Pablo dice, proveerá de todas mis necesidades conforme a Él, no a mí. Conforme a Él, no a vos. Hay personas que dicen, no, yo estoy orando para que se abra esta puerta, para que viaje acá, para que haga lo otro. No, eso lo maneja Él. Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Qué es lo mejor para vos y qué no. Conforme a su voluntad, a sus riquezas, a través de su Hijo amado. Es decir, conforme a lo que Él tiene preparado. Él lo que tiene preparado para tu vida es mucho mejor de lo que vos querés, buscás o pensás. Lo que Él tiene para nosotros es mejor, aunque muchas veces en el desierto no vemos. Es como que Yahweh en medio de un desierto nos diga, quédate tranquilo, seguí adelante porque hay una isla donde hay fruta, comida, agua, alimento, hay todo tipo de necesidades suplidas y vos no ves nada. ¿Dónde está? Pero Él quiere que nosotros aprendamos Parnasá, sustento, provisión que viene de Él. Porque si somos fieles en lo poco, sobre mucho nos pondrá. Y cuando tengamos mucho, vamos a saber valorar, saber cuidar. Y no nos vamos a olvidar de donde Él nos sacó. Hay gente que se olvida de donde Yahweh lo sacó. A mí me sacó de la calle, literalmente. Y siempre doy ese testimonio. Si no fuera por Él, no sé en qué habría terminado mi vida. Pero Él me sacó de la calle. Y muchas veces uno ve a diferentes tipos de personas, pueden ser pastores, siervos, o puede ser gente en los medios, o gente famosa, y uno ve que dice qué bien que vive, mirá lo que hacen, mirá qué familia tiene o qué hace esto o lo otro, pero no saben el pasado, no saben lo que pasaron, no saben los procesos que tuvieron que pasar. Por eso sé que a muchos de ustedes esta palabra le está tocando el corazón. ¿Por qué? Porque me lo tocó a mí hace 4 años atrás. Y Yahweh te dice Parnasá, Parnasá. Así me dijo Él, Parnasá. En medio de la necesidad, en medio del desierto, en medio de la escasez, Parnasá. Sustento, provisión, confía en mí, espera en mí, porque yo soy el único que abre y cierra puertas. Por eso dice el Salmo 81:10, yo te saqué de Egipto. Yo te saqué de Egipto. No fue Moisés, no fueron las plagas. Fui yo a través de mi mano poderosa.
el que te saca de la necesidad, el que te saca de la enfermedad, el que te saca de la calle, el que te saca del polvo, del barro, del pecado, es Yahweh. No es el pastor, no es el ministerio, no es un líder, no es tu esposo, no es tu esposa, no es tus hijos, es Yahweh. Es Yahweh que hace la obra en nosotros. Por eso Yahshua dijo, Mateo 6:26, miren las aves, miren los pájaros, nuestro Padre las alimenta. ¿Acaso no son más importantes ustedes que las aves? Si ustedes son hombres, son seres humanos, ustedes son la máxima creación de Yahweh. Ustedes tienen autoridad sobre toda la creación, pero por causa del pecado la perdieron. Pero ustedes son a imagen y semejanza del Padre y del Hijo. ¿Cuánto más? Si Yahweh sustenta a las aves que siempre buscan alimento, ¿cuánto más los hijos de Él? Yahweh sustenta a sus hijos, no los deja huérfanos, no los abandona, Él siempre está. ¿Y qué pasa cuando estamos en el desierto y las oraciones no llegan? Y las oraciones no son contestadas. Él quiere que aprendamos la parnasá de Él. La parnasá de Yahweh, su provisión, su sustento. La bendición de Yahweh no son cosas materiales. Si vas por ese camino vas mal. La bendición de Yahweh no es tener un buen trabajo, un buen auto, una buena casa. Eso no es la bendición de Yahweh. La bendición de Yahweh primero es espiritual. Es tener la paz del Padre. Es tener su amor. Es tener su espíritu. Es tener los frutos del espíritu. Y a través de esa bendición luego vienen las añadiduras. Porque Él abre puertas donde no había. Él cierra puertas donde no eran de bendición. Él en sí te dirige, te encamina y te da la provisión cuando no hay nada. ¿Cuántas veces yo le he dicho a Él, Padre, abre la puerta, extiende tu mano, extiende tu misericordia, derrama tu favor? Y Él no contesta nada. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. Y cuando uno menos se lo espera, el milagro sucede. El agua comienza a salir de esa roca en medio del desierto. Comienza a caer en las codornices del cielo. Comienza a caer el maná. Y ahí viene la parnasá. Ahí viene el sustento. Ahí viene ese milagro en esa enfermedad que los médicos dijeron, no tenés mucho más tiempo de vida, te quedan pocos meses. Viene ese milagro en medio de casi de firmar un divorcio, donde ese matrimonio ya se iba a la basura. Viene la parnasá, viene el sustento, viene el milagro de Yahweh. La bendición de Yahweh es espiritual. Es paz, es amor, es perdón, es bondad, es mansedumbre, es templanza, es fe. La bendición de Yahweh es paz, felicidad, salud. La bendición de Yahweh es tener una muy buena esposa, compañera al lado. La bendición de Yahweh es tener muy buen esposo al lado. La bendición de Yahweh es tener hijos sanos, bendecidos. Esa es la bendición de Yahweh. ¿Por qué? Porque todo lo demás viene por añadidura. Y podemos ver un ejemplo en el padre de la fe, Abraham, Génesis 22:14. Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. El lugar y se llamó el yo soy, Parnasá. Yahweh Parnasá. Yahweh proveerá. Y Yahweh trajo la provisión, proveyó a Abraham lo que él necesitaba, porque estaba por matar a su hijo. Y mandó el ángel de Yahweh le dijo, no lo hagas. ¿Y qué pasó? Del otro lado, donde subía también un camino hacia la montaña, hacia ese monte, había un cabrito donde él luego terminó haciendo su sacrificio y ofrenda delante de Yahweh. Y ahí vemos un claro ejemplo de la parnasá de Yahweh. Abraham con su hijo. Imaginen
el pensamiento de Abraham, tantos años esperando, más de 20 años esperando el hijo de la promesa, llegando a que el Padre Yahweh me pida que lo sacrifique. Lo que Él me dio, lo que Él me prometió, supuestamente el hijo de la promesa, ahora lo tengo que matar. ¿Y cuántas veces pasamos situaciones que no entendemos? Situaciones difíciles que decimos, pero ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me estás pidiendo esto? ¿Por qué me estás diciendo que haga esto? Pero hay una escuela, hay un proceso, hay un desierto que Él nos lleva para enseñarnos la parnasá de Él, la provisión de Él. Y cuando Él iba a hacerlo, porque iba a ser obediente al Padre, Él dijo, detén tu mano, a través del ángel. Y había un animal esperando poder ser sacrificado. Y así Abraham lo hizo. Por eso fue llamado el Padre de la fe. La provisión de Yahweh viene a nuestras vidas cuando nosotros aprendemos a tener fe en Él. Cuando nosotros aprendemos a esperar en Él. La provisión, la parnasá aparece en medio del desierto cuando decimos, bueno, Padre, como vos quieras. Acá estoy. Enséñame, muéstrame cuál es el camino. La fe, la emuná y la provisión y la parnasá tienen que ir de la mano. Sin fe no hay provisión. Sin emuná no hay parnasá. Por eso dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Yahweh. Deuteronomio 29:5 dice Yahweh, yo les he guiado por 40 años en el desierto. Los he sustentado, le he dado mi parnasá. Sus vestidos no se gastaron, ni sus calzados se gastaron sobre sus pies. ¿Qué es la parnasá? La parnasá es cuando Él viene a suplir, cuando Él viene a darnos lo que necesitamos. Y lo que Él nos da es bendición, y esa bendición permanece. Yahweh siempre sustentó al pueblo de Israel. Nunca le faltó nada. ¿Pero qué hizo la mayoría del pueblo de Israel? La primera generación se quejó. Se quejó. Es mejor que como estábamos antes, volvamos a Egipto. El enemigo de la parnasá es la incredulidad. El enemigo de la provisión de Yahweh es la incredulidad. Es no creer que el Padre puede abrir puertas. Es no creer que el Padre puede bendecirnos en medio de ese desierto. Yahweh es el Elohe de la parnasá. Es el Elohe de la provisión, del sustento. Por eso Él le dio el maná. Y acá hay una gran enseñanza. Él le dio el maná al pueblo de Israel. El sustento que era cada día. No era un sustento que duraba un mes, 6 meses, un año. Un día. Y aquel que quería guardar el maná para el otro día, se gusanaba, se ponía feo. ¿Por qué? Porque Yahweh le estaba dando una lección de que tenían que vivir por fe cada día. Tenían que esperar la provisión y el sustento cada día, porque cada día caía el maná del cielo. Y cuando decimos maná, uno dice, bueno, un pan calentito, bien hornado, bien sabroso, que viene del cielo por los ángeles. No, tenían que trabajar el maná. El maná no era un pan caliente, no era un pan que salía humito del horno. En sí el maná era una semilla que caía del cielo. Y que luego la tenían que trabajar. Era una semilla de cilantro, el cilantro es parecido a lo que es la planta del perejil. Y la semilla de cilantro era pequeña, similar a la semilla de un grano de mostaza, donde se machucaba con un mortero
El mortero es como un recipiente donde tenía como un palo donde se aplastaba, se trabajaba. Y luego servía y se hacían tortas con harina y se hacía el pan blanco. Y ahí era el maná, el sustento. Y muchas veces, cuando estamos pasando pruebas, desiertos, necesidades, va a venir la provisión, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No podemos estar con brazos cruzados. Pasa lo mismo con situaciones de trabajo. No tengo trabajo, bueno, hay que buscar trabajo. Hay que trabajar, hay que movernos, pero después el Padre va a abrir la puerta. ¿Estás pasando necesidad de salud? Hay que ir al médico, hay que hacer los estudios y esperar que Yahweh pueda derramar su parnasá. Tener fe en que Él pueda dar su parnasá a la necesidad. Y el maná es un ejemplo claro acerca del sustento del Padre. ¿Por qué? Porque no lo tenían que directamente recibir y comer. Solamente lo recibían, pero luego lo tenían que trabajar, lo tenían que preparar y luego alimentarse. Cuando llegaba el Shabbat, el día de reposo, no podían guardarlo en el Shabbat. ¿Por qué? No podían trabajar. Entonces el Padre daba un día antes del día de reposo doble porción. Y era la única vez que se mantenía el maná para el viernes en sí, que empezaría el Shabbat, y el día anterior, el jueves. Aún así, era la única vez que el Padre extendía el maná para que tengan alimento, porque después, en día de reposo, no podían trabajar el maná, porque era una clase de trabajo, era una clase de cocinar el maná para alimentarse. Por eso dice Nehemías 9:15, le diste a tu pueblo el pan del cielo y le diste el agua de la roca. Nehemías sabía muy bien que Yahweh había derramado su parnasá sobre su pueblo. Yahweh es nuestro proveedor, tanto en lo grande como en lo pequeño. Él nos puede bendecir tanto en cosas, detalles pequeños como cosas grandes. Por eso dice Juan 6:50, porque el Mesías vino del cielo y Él fue el pan del cielo, por eso deben comer de Él para vivir para siempre. Yahshua es nuestro alimento espiritual. Él es el pan del cielo, Él es la vid verdadera. Por eso Yahweh nos quiere enseñar a través de este mensaje que nosotros podamos aprender a caminar en nuestra vida a través de su parnasá, a través de su sustento. Quizás no estás pasando un desierto, pero en algún momento lo puedes pasar. Y esa parnasá te va a ayudar a seguir adelante y a madurar y a crecer. Y si estás viviendo un desierto, aprende a tener fe, aprende a esperar en Él, porque Él va a derramar su parnasá. Pero vos debes tener en sí confianza en Él, de que Él es el que bendice. Por eso dice el salmista 107:9, porque Él sacia el alma necesitada y llena de bienes el alma hambrienta. Él está cercano de aquellos que tienen un corazón humillado, sensible. Y Yahweh quiere que le busques no cuando hay desierto, no cuando hay pruebas, necesidades. Yahweh quiere que lo busques en cualquier momento. Muchas personas buscan a Yahweh cuando entran en un desierto, cuando entran en un túnel oscuro, cuando entran en un problema de salud, con un problema familiar, un problema de trabajo, pero después no lo buscan. Y Yahweh no quiere eso. Por eso tenemos que aprender a entender qué es la parnasá de Yahweh, qué es el sustento de Él, porque todos los hijos del Padre van a tener que pasar por ese camino, porque es una escuela que Él quiere que todos sus hijos aprendan.
Por eso dice Samuel, 1 Samuel 2:8, Yahweh levanta al pobre del polvo. ¿Qué representa? Levanta al pobre del polvo. Levanta al pobre ¿de qué? Del polvo, de la tierra, de la nada. Levanta al necesitado y lo sienta en lugares importantes. Podemos ver el ejemplo de José. Fue vendido como esclavo. José estuvo muy cerca de la muerte, pero Yahweh lo guardó. Estuvo preso. Pasó desiertos, pero Yahweh lo levantó. Yahweh levantó a José y lo puso por alto. Job entendió la parnasá de Yahweh. Yahweh dio y Yahweh quitó, dijo Job. Ahí hay sabiduría. Yahweh dio y Yahweh quitó. Si todo lo que tengo es de Yahweh. ¿Y qué pasó? Yahweh le dio aún más. Luego de ese desierto que pasó Job. Yahweh sustentó a su pueblo siempre. Le dio agua, le dio maná, le dio codornices, le dio fuego en medio del desierto, donde baja la temperatura de manera impresionante, el frío que hace en el desierto. Él puso una columna de fuego. De día, el calor es terrible en un desierto. ¿Qué es lo que hizo? Puso una nube para protegerlos. ¿Qué es eso? Ese es el amor de Yahweh. Esa es la parnasá, la provisión de Yahweh sobre sus hijos. El sustento de Yahweh está claramente dispuesto a ayudarte. Todo depende de cómo nosotros tomemos nuestra situación, nuestro desierto, nuestro camino. ¿Por qué? Porque Él provee, Él sustenta. No lo haces vos, lo hace Él. Y si vos entendés eso, Él te va a bendecir. Porque todo lo que hacemos es por Él. Y yo siempre doy testimonio que si no fuera por el Espíritu de Yahweh, yo no podría estar haciendo esto. No podría. Porque Yahweh sabe qué hay en mi corazón. Yahweh sabe lo que yo, como ser humano, estoy pasando, estoy viviendo. Solo Él sabe qué hay en el corazón de Eric Teixeira. Todas las cosas que he vivido en mi vida y todas las cosas que estoy viviendo. Y estoy acá, en vivo, dando este mensaje. Un mensaje que Él me dio hace 4 años atrás, que bendijo mucho mi vida. Porque Él es el que siempre me provee. Él es el que siempre me sustenta. Él es el que siempre me da lo que necesito. Y no estamos hablando de dinero, porque la provisión de Yahweh, el sustento de Yahweh no es dinero, no es material. Es muchas más cosas que es en sí lo económico. Primero son las riquezas espirituales y luego son las añadiduras. Por eso Yahweh siempre les va a decir a sus hijos: sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Y tomemos el ejemplo de Pablo. El apóstol Pablo dijo: sé dar gracias cuando tengo abundancia, cuando tengo escasez. Gracias, Padre, por lo poco que tengo. Gracias, Padre, por lo mucho que tengo. Porque todo es tuyo, nada es mío. Cuando vos aprendas a entender que todo lo que tenés es gracias a Él, ahí la parnasá de Yahweh vendrá del cielo. Filipenses 4:11. Filipenses 4:11 dice Pablo: he aprendido y me he alegrado en cualquiera de mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Saben que cuando caminamos por el camino del desierto y cuando aprendemos a vivir en la parnasá de Yahweh, llegamos a entender que en todo y por todo estamos enseñados. Entonces, cuando tenemos poco,
Cuando no tenemos casi nada o cuando no tenemos nada, damos gracias. Decimos, Padre, gracias por lo poco o por lo nada, porque tu provisión, tu parnasá es la que sustenta. No sustenta tu capacidad, tu inteligencia. No sustenta los títulos que tenés en la pared. No sustenta que tengas una casa, un matrimonio, que tengas dinero en el banco. Eso no sustenta. Lo que sustenta es la provisión, la parnasá de Yahweh que viene a nuestras vidas. Y que podamos aprender como lo hizo Pablo. Pablo trabajaba haciendo tiendas hasta que Yahweh lo llamó al ministerio. Y él dejó de trabajar y se dedicó a predicar el evangelio, la restauración de todas las cosas. Empezó a predicar la verdad de Yahweh a Efraín, a las naciones que estaban dispersas entre las naciones. Y se dedicó al llamado de Yahweh. Y él podría haber trabajado con lo que hacía, vivir bien, sin necesidad, pero él pasó mucha necesidad. Desnudez, hambre, golpe, azotes, preso, insultos. Pasó muchas situaciones, pero él aprendió a vivir en la parnasá de Yahweh. Y el Padre quiere que nosotros aprendamos a vivir su parnasá, su sustento. Que todo lo que tenemos le demos la kabod a Él, las gracias a Él. Ser fiel en lo poco para que Yahweh nos dé mucho. Debemos aprender a valorar cuando tenemos mucho, cuando tenemos poco. Poder alegrarnos en cualquier situación y ser humildes siempre, sobre todo. El día que perdamos la humildad, perderemos la intimidad con el Padre. Ser humildes, aunque tengamos mucho, sea riqueza espiritual o riqueza material. Ser humildes y tener abundancia. Y como dijo Pablo, en todo y por todo estoy enseñado. Que todos los desiertos y los procesos que el Padre nos mande en esta vida, podamos aprender a vivir bajo la parnasá de Yahweh. Así que damos gracias a Yahweh por el mensaje. Bendecimos su nombre. Bendecimos su día de reposo. Compartan este mensaje, pues es un mensaje que realmente es de mucha bendición para todo aquel que esté pasando una prueba, una situación, un desierto. Su parnasá es suficiente para nuestras vidas. Amén. Así que buen reposo para todos. Damos gracias a Yahweh por poder permitirme predicar su palabra y poder dar este mensaje. Un mensaje muy bueno, un mensaje que nos ayuda a reflexionar y a entender de que todo lo que tenemos es gracias a Él. Y el día que aprendamos a vivir bajo su parnasá, ahí el Padre va a abrir puertas, va a bendecirnos y nos va a llevar al nivel que Él tiene preparado. Así que Yahweh te bendiga, buen reposo. Nos vemos la semana que viene. Estaremos con nuevos mensajes, con la escuela que realmente está siendo de gran bendición. Yo realmente he orado mucho por la escuela y sé que está siendo de mucha bendición y sé que vale la pena esforzarse, vale la pena estudiar y sabemos que es una escuela que claramente si uno aprende la verdad de Yahweh y su Torá, sabemos que nos hace libres de todo engaño, de toda religión, de toda falsa doctrina. Así que damos gracias por la escuela y seguiremos adelante. Y también lunes próximo tenemos reunión de matrimonios, también con la hermana Rosy, hermano Rudy, que también son de bendición una vez por mes. Y estamos orando también más adelante. Cuando el Padre lo permita, vamos a empezar a tener reuniones de mujeres. Todos los meses, una vez al mes, vamos a tener reunión de mujeres. Vamos a tener ahí un tiempo para las mujeres, solamente para ministrar palabra de vida, palabra de bendición para las mujeres. Así que no se lo pierdan. Así que bendiciones y nos vemos. Shalom.